poco yo, desde que empezó todo este trayecto, yo sí decía, estamos frente al ocaso de la civilización occidental. Y lo decía como entre broma y en serio, ¿no? Pero yo sí sabía que su capacidad de ejecución iba a ser bastante más efectiva que en su primera administración, simplemente porque en su primera administración él no tenía claro el poder y la capacidad de ejecutar que tiene la oficina del presidente. Acordémonos que esto no es necesariamente nuevo. Ellos tuvieron 4 años para preparar esto. El proyecto 2025, que mucha gente llamó que era una teoría de conspiración, que no se iba a implementar, bueno, efectivamente lo está implementando. Ahora, con el tema de las tarifas y el expansionismo estadounidense, sí hubo un cambio, porque uno sí veía que él se iba a concentrar en esta guerra comercial con China. Y realmente China ha sido de los países tal vez que menos ha atacado, ¿no? El 10% se le puso una tarifa, un arancel a China, pero 25% a México. Y lo más increíble de todo es que el 25% a Canadá. ¿Por qué? Porque uno puede argumentar que Panamá, que México y Estados Unidos tienen una serie de conflictos, que hay una molestia de Estados Unidos frente a la actitud, sobre todo del último gobierno, frente al narcotráfico en México. Pero Canadá, ¿no? Y una de las razones que ellos están diciendo es tan obviamente y fácilmente desmentibles, que es el tema del fentanilo. Cuando uno lee el documento donde se justifica el 25% de los aranceles a Canadá, se usa el tema de fentanilo, el tráfico de fentanilo como una de las mayores razones, cuando eso realmente se prueba que solamente menos del 1% del fentanilo que entra a Estados Unidos entra por Canadá. Además, en un año donde ha sido la mayor reducción de muertes por fentanilo en Estados Unidos después que llegó a su máximo en el 2023. Entonces, lo que no se termina de entender, ¿no? Es que al final de esto, y esto se sabe cualquier persona que entienda, quien va a pagar el precio son los consumidores estadounidenses. Esta retórica que él ha dicho siempre no es un cambio de que esto lo van a pagar los países extranjeros, no, lo van a pagar los estadounidenses. Y yo siempre he sido muy defensora de Trump en un solo punto. Y el punto que yo siempre he pensado que Trump siempre tuvo razón desde su primer mandato era, él fue el primer mandatario en el mundo occidental que dijo, ojo con China. En un momento donde todavía no habíamos visto este cambio de la política exterior de China y donde Estados Unidos, parte del establishment político, tanto demócrata como republicano, estaba muy contento con los negocios que estaba haciendo con China, igual que Europa. Él fue el que pone a China realmente en el centro como el real enemigo, la real competencia que existe en el mundo occidental es China, y hemos visto que la retórica y la posición del mundo occidental frente a China ha cambiado. Sin embargo, en la segunda vuelta que uno pensó, y tanto fue así que no cambió, o sea, la administración de Biden no cambió no, su postura frente a China de la que tuvo Donald Trump en su primer mandato. Entonces, pero ahora nos vemos frente a un tema en el que no es que está alienando a China o a Irán, incluso a Rusia, está alienando a todos sus aliados más importantes. Como digo, todavía la pelea con México, si bien no la defiendo y no creo que tiene razón, el tema con Canadá es todavía más sorprendente. Estados Unidos, tener a Canadá de vecino, es una frontera que prácticamente no le da problemas en un grupo de personas que se sienten sumamente culturalmente atados a Canadá. Y lo que está haciendo es que ha unificado un país que también estaba pasando por su propio problema político, no problema, pero su propia división política. Veíamos que va a subir la derecha canadiense. Lo único que ha hecho es que todo el mundo se ponga detrás de Trudeau. Y entonces lo que estamos entrando es en una guerra. Al final, las tarifas y los aranceles son impuestos al consumidor, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Claro, pero ahí, Cristi, yo estoy de acuerdo con usted lo que va a decir, lo que significa el poder arancelario para con el consumidor es que los productos le van a aumentar. Eso es una realidad.
A ver, eso es una realidad mientras usted no tenga la posibilidad de sustituir ese producto en casa, pero eso toma mucho tiempo. Eh, Ahora bien, lo que yo le digo es, el argumento que da Donald Trump y que dio Donald Trump el día de ayer fue el siguiente. Ojo, yo impuse aranceles en el 2016 y la inflación no fue como la que vivió Joe Biden, ¿no? Más allá que en el 2016 no teníamos una pandemia, ni pensábamos en ella. Pero el argumento que da Donald Trump, que puede ser falaz o no, y que se lo creen los más de 70 millones de personas que votaron por el señor, es que él, imponiendo aranceles, no va a hacer que la inflación suba en su país. Ok, Lo no, pero dijo eso, él, no, sí, pero aquí esto también, otro punto que es bastante, se mezclan tres cosas. La inflación, nosotros sabemos por qué el mundo pasó por un proceso de inflación en el 2000, obviamente. en el Claro, 2020. Que no tiene nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Para cuando Donald Trump era presidente, incluso estábamos en números negativos de inflación. Habían economistas que estaban diciendo el mundo aguanta un poco más de inflación, porque exacto. se estaba manteniendo la inflación artificialmente Ujú. por debajo de lo normal. Nos estábamos saltando Sí, todo un ciclo económico. O sea que las circunstancias son totalmente distintas. Lo que pasa es que viene la pandemia y vienen otra serie de cosas que causan una inflación que venía artificialmente puesta. Eso no tiene nada que ver. Segundo, a mí me han discutido en redes sociales mucho diciendo que la inflación solamente es un fenómeno monetario. Eso también es falso. Hay distintos tipos de inflación. Una de las inflaciones que ocurre en las cadenas de suministro y en las cadenas de la escasez del producto, ¿no? Sí. Entonces, eso sí se empeora con los aranceles, porque cuando se ponen aranceles, y en ese momento nada más estábamos hablando de aranceles de ciertos productos en China, ¿no? Porque aquí cuando hablamos de aranceles, no solamente es el producto terminado, sino es una serie, esto incluye en toda la cadena de suministros, ¿no? En un mundo que Estados Unidos fue de los países en el mundo occidental que más rápidamente logró controlar la inflación que pasó absolutamente todo el mundo. Tanto es la preocupación por la inflación que el Fed, que estaba bajando por fin las tasas de interés, tuvo que mantener las tasas de interés esperando un nuevo repunte inflacionario. Acabamos de pasar uno de los peores procesos de inflación que el mundo había vivido casi en 20 años. Por fin se estaba controlando. Esto va a afectar toda la cadena de suministros, sobre todo porque además Estados Unidos no tiene no solamente la capacidad para reemplazar los productos, sino que no tiene toda la cadena que va. Eso es un proceso que después de la pandemia vimos que sí ha pasado, que es el famoso friendshoring y nearshoring. Pero ¿por qué están las cadenas de suministro fuera de Estados Unidos además? Porque Estados Unidos tiene o sea, producir algo en Estados Unidos. Digamos que Estados Unidos tiene la capacidad mañana de reemplazar todos los productos y todo que vienen de Canadá y que vienen de China y que vienen de México. Aún así, producir ese producto en Estados Unidos sigue siendo mucho más caro. Y eso uno puede argumentar, ahí hay políticas industriales que uno dice, sí, no, perfecto, no. Y con el tema de China, lo que mencionaba Gonzalo, que es la competencia desleal. Es muy difícil competir cuando tú tienes industrias que están subsidiadas por el gobierno chino, cuando esa no es la política y nunca ha sido la política de Estados Unidos. Es muy difícil. Es una competencia desleal. Esa preocupación la tiene Estados Unidos, la tiene Europa. Ahora, Y no- cuando tú le vas a poner esto sin tener las cadenas de suministro, uno de tu lado, porque no se ha ejecutado ni el friendshoring ni el nearshoring, ¿no? Indudablemente, el peso de ese impuesto lo va a pagar el consumidor. Cristi, cuando ya son las 10:21 debe estar llegando de un momento a otro el señor Rubio a la presidencia de la República. Quisiera preguntarte, ¿se dice algo particular en el Reino Unido, allá donde estás, sobre esta situación? No, la realidad es ¿Sabes por qué te lo pregunto? que Porque ambos son hijos del Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, uno con más énfasis y otro con menos énfasis. El uno tiene un componente de dos naciones dentro de un mismo estado, como lo es el francófono y el angloparlante por otro lado, y el otro pues que sigue directamente desde Inglaterra, salen a colonizar el norte de América. Eh, ¿Hay reacción en el Reino Unido sobre esto? no, hay preocupación en general en Europa, pero y otra vez porque el tema de Europa es que nos agarró Europa otra vez
no preparado para lidiar con Donald Trump. Se pueden esperar que las próximas aranceles que vengan sean para Europa. No sería loco pensarlo. El tema de Panamá, en mi sorpresa, es que yo sí he tenido otra vez que estar toda la semana respondiendo realmente del tema sobre la presencia china en Panamá. Hay mucho desconocimiento de cómo funciona. El tema de Canadá es el que más ha preocupado y como digo, es que Europa se está viendo en un espejo que los próximos van a ser ellos. Y lo que se va a esperar o se está esperando es que la mayoría de los países vayan a terminar haciendo causa común. ¿Cómo se va a reflejar esa causa común? Eh, no se sabe muy bien porque el mundo no está todavía preparado para que no sea Estados Unidos el líder comercial del mundo. Europa depende no solamente de su seguridad, pero en todo el tema de innovación todavía depende de Estados Unidos. Europa no tiene una política industrial, Europa no tiene una política, está muy atrasada en una política de innovación y está muy comprometido con China. Entonces, se ve preocupación por lo que se va a venir y otra vez agarra a Europa muy poco preparado para lidiar con Donald Trump. Profesor, sigue a Curioso, la ¿eh? espera de... Dígame, dígame. No, curioso que Europa no estaba preparado para Donald Trump. Pero fíjese que eso eran... No estaba, Cristi, no estaban viendo los medios que veíamos nosotros acá Bueno, ojo que este mes se escoge nuevo canciller en Alemania, ¿no? este mes de Sí, febrero. Y ahí está Sí. Elon